Buenas noches. El día de hoy nos toca ver lo que se referiría al texto. Un texto, en el caso de la semiótica y en el caso de la hermenéutica, se estaría refiriendo principalmente a un texto literario, a un texto escrito, pero también para la semiótica podría ser un texto visual, una película, una obra de teatro o incluso también un rito. Vamos a ver un cuadro en donde en ese cuadro vamos a ver cómo se haría la interpretación de un texto, principalmente de carácter literario. Lo primero que tenemos que entender es que la lectura es un proceso complejo que va a depender de una cognición y una competencia lingüística, una competencia cognitiva y también competencias socioculturales. Leer también significa encontrar ese sentido al texto, y encontrar ese sentido al texto no solamente estaría requiriendo de, de leer el texto, sino hay una teoría, la teoría constructivista, que va a decir que nosotros construimos el significado de ese texto. De igual manera, la hermenéutica estaría considerando que el receptor sería parte muy importante para la construcción de ese sentido de ese texto. Entonces vamos a ver cuáles serían las diferentes variantes y cuáles serían los pasos que yo requiero para analizar un texto. Entonces, lo primero sería elegir el texto. A partir de qué elementos puedo elegir ese texto. Casi siempre a lo mejor se puede elegir a partir del autor, porque ese autor me gusta mucho, a partir de un género que me guste, y principalmente está implicando el goce que yo voy a tener a la hora de leer ese texto. También, como ya vimos en otras clases, el texto va a tener varios niveles de lectura. Entonces, en esos varios niveles de lectura, principalmente yo me tendría que fijar en su aspecto sintáctico, o en su aspecto gramatical, en su aspecto semántico o de las palabras, y en el aspecto pragmático que va a existir dentro de ese texto. También en cómo está construido retóricamente y cómo quiere amplificar determinados sentidos, determinadas significaciones del propio texto. Pero para el caso de la hermenéutica, lo que más nos interesa sería la parte de comprender el texto. A la hermenéutica le va a interesar cómo se comprende ese texto, y no solamente cómo se comprende ese texto, sino también cómo reflexiono principalmente con todo lo que tendría que ver, que sería la comprensión. ¿Cómo estoy llegando a comprender ese texto? Entonces la hermenéutica, para algunos autores, van a decir que sería la comprensión de la comprensión. Entender cómo se está realizando esa comprensión. Entender cómo es que yo comprendo eso que comprendo. Entonces muchas veces llegamos a comprender, pero sin esta pregunta, que es preguntarnos cómo es que comprendo. A la hermenéutica le va a interesar principalmente todo este proceso de cómo es que yo llego a comprender, cómo se realiza esa comprensión. Y algo que también va a ser muy importante dentro de la hermenéutica es que para analizar este texto, pues voy a utilizar determinadas metodologías, determinadas teorías. Entonces, aparte de que yo quiera comprender cómo comprendo, también va a hacer un cuestionamiento del método y de cómo llegué a partir de ese método a comprender lo que comprendo. Entonces quiere comprender el texto, quiere comprender cómo se comprende y quiere ver cómo el método sirve o no sirve para comprender eso que estoy comprendiendo. Y ya también habíamos visto que también con Gadamer que se busca la verdad de ese texto.
Entonces, esa verdad que se va a buscar dentro de ese texto principalmente va a ser de carácter histórico, va a ser una verdad completamente relativa, pero no porque sea una verdad relativa va a carecer de fundamentos. Gadamer siempre buscó encontrarle los fundamentos a aquello que él quería estudiar, a aquello que él quería interpretar. Entonces, estas serían así como tres importantes este, pasos para encontrar el significado del texto. Elegir el texto, leer el texto y comprender el texto. La última etapa, que sería la valoración del texto, esta ahorita nos vamos a regresar a la parte de valorar el texto, porque para valorar el texto tengo que seguir las etapas 2, las etapas 3 y la etapa 4. La etapa 2 sería de ubicación, la etapa 3 tendría que ver con la parte analítica del texto y la parte 4 ya sería la parte interpretativa. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que sería la parte de ubicación. La teoría del discurso y también la teoría hermenéutica quiere ubicar al texto en un momento determinado, a partir de quién lo está haciendo, de cuáles son la época en que se está creando, cuáles son las ideas que existen dentro de, que ayudan a crear lo que tiene que ver con la obra, también a qué género pertenece, y ubicar el contexto del autor, el contexto de creación. Muchas veces también la hermenéutica trataría de ubicar el contexto en que están siendo recibidos esos textos. Y también algo que sería como muy importante dentro de la hermenéutica es ver cómo está valorado ese texto dentro de determinada tradición. También la ubicación de un texto dentro de determinada tradición a veces puede fluctuar. Hay obras que de repente se convierten en muy importantes y son muy valoradas durante determinada época, durante determinado momento, pero puede que cambie el valor de estas obras. Por ejemplo, en el caso de la pintura, pues en la década de los 30, 40 y 50 era muy reconocido este, todo lo que sucedía con el muralismo, todo lo que hacía principalmente Diego Rivera, y Frida Kahlo, como que siempre era vista en 40 y 50 como la esposa de Diego Rivera, como una creadora, pero se consideraba que Diego Rivera era un creador más importante que Frida Kahlo. A partir de la década de los 70, de los 80, el prestigio de Frida Kahlo va a ir en aumento y Diego Rivera va a ir perdiendo importancia en esta valoración sociocultural que de repente se hace con los productos culturales. Esto también ocurriría para las películas o también ocurriría para el teatro o puede ser que también se pueda manejar en el caso de la arquitectura, de que ciertos edificios son considerados muy importantes y de repente van a perder el valor que tenían esos edificios. Esto se me ocurre también en el caso que estamos viendo ahorita de los edificios que cuando llegan los españoles a la Ciudad de México van a ser una estructura en el siglo XVI completamente colonial, completamente ligada a su siglo, al siglo XVI. Cuando llega el siglo XVIII con el neoclasicismo y con nuevos estilos arquitectónicos, van a ser una destrucción completamente de esos edificios construidos durante el siglo XVI. A la luz del siglo XX y a la luz del siglo XXI, se vería que esa destrucción de edificios construidos en el siglo XVI, principalmente conventos, principalmente iglesias, pues fue una gran pérdida porque el estilo neoclásico, si bien quería formas más puras, formas más rectilíneas, se va a perder o se va a sacrificar eso que fue la arquitectura colonial del siglo XVI. Lo mismo ocurre con la arquitectura en Francia, que Francia, los primeros edificios en Francia, las primeras calles van a ser estilo de la edad medieval,
estilo gótico, pero cuando llega Napoleón, pues quiere una ciudad perfectamente bien trazada, con avenidas completamente rectas, con un estilo más tendiente a lo neoclásico, y van a hacer una destrucción de estos edificios que pertenecían a periodos anteriores, como sería el caso de la Edad Media. Entonces las obras estarían fluctuando dentro de su valor artístico, no siempre sería igual, pero lo que va a ser el lector, lo que va a ser el analista, o en nuestro caso, lo que va a ser el hermeneuta para comprender el texto, sería principalmente partir de la ubicación, partir del contexto en el cual se produce esa obra. La primera, el primer punto de ubicar lo que tiene que ver con el contexto sería buscar fuentes especializadas para una primera lectura. Entonces nosotros siempre tenemos una precomprensión de lo que sería el texto. Puede ser que esa precomprensión puede ser porque yo he leído alguna obra, alguna otra obra del mismo autor, o porque me han comentado acerca de ese autor, o porque en la escuela me enseñaron que ese autor tiene determinado prestigio. A veces estaría partiendo de mis conocimientos previos. De hecho, siempre estoy partiendo de mis conocimientos previos y ya como vimos en los anteriores videos, estaría partiendo de mis prejuicios. Estos prejuicios que yo tendría con respecto a leer un texto, vimos que se menciona que no son prejuicios en el sentido negativo, sino son prejuicios que tengo que asumir y que a partir de esos prejuicios que yo tengo culturales, históricos, de mi propia personalidad, me van a ayudar para llegar a un conocimiento completamente nuevo. Si no soy consciente de estos prejuicios que yo tengo, pues va a ser muy difícil poder llegar a este conocimiento completamente nuevo. Entonces, la hermenéutica va a partir de este contexto y el punto número uno sería buscar fuentes especializadas acerca de la obra. Voy a buscar biografías, voy a buscar qué se ha dicho acerca de la obra, cómo era valorada en determinado momento, qué críticos, qué se ha escrito de esa obra. Entonces, esto es muy importante porque no solamente la obra va a tener valor por sí misma, sino va a tener valor por todo lo que se está diciendo alrededor de esa obra. Si nosotros pensamos en las Meninas, o si pensamos en un cuadro como el Guernica de Picasso, es infinita la literatura, es infinita las críticas que se han escrito acerca de estas pinturas. También lo mismo podríamos decir del caso de García Márquez en Cien años de soledad, o de El llano en llamas de Juan Rulfo, ¿no? Estos escritos de repente han tenido muchísimas interpretaciones en libros, en artículos y en diferentes comentarios que se le han hecho. Entonces se recomienda a partir de las fuentes, pueden ser fuentes bibliográficas, pueden ser críticas, pueden ser análisis, o si voy a estar analizando una pintura, buscar a qué iconología, a qué iconografía se está refiriendo principalmente lo que tiene que ver con ese cuadro. Ese sería el punto número uno. Con respecto al punto número dos, sería ubicar al autor. Se dice que muchas veces no puedo entender la obra si no entiendo la intención de ese autor y el contexto en el cual fue producida esa obra. Tarkovsky, que era un gran cineasta, decía que cómo iba a entender el Renacimiento si él era un cineasta ruso y si llega a Italia, pues es otra cultura completamente italiana, otras ideas y principalmente otra época histórica. Entonces, para poder realmente entender el Renacimiento, pues me tengo que meter en esas ideas, en esa cultura y en los autores que están haciendo esas obras. Pero si yo soy de una cultura completamente diferente, va a ser muy difícil que yo me pueda acercar a esas obras si no conozco estos aspectos principalmente contextuales, principalmente de tipo histórico y de tipo de visión de mundo. Entonces se trata de ubicar al autor. Para ubicar al autor, tengo que ver en qué época nació,
el estilo, la estética que está utilizando y también la base de la cosmovisión y de la ideología que puede llegar a tener ese autor. Entonces hay veces que yo empiezo completamente al revés a la hora de leer una obra. Entonces puede ser que me guste mucho el autor, que quiera seguir leyendo más libros de ese autor, pero cuando me llega a interesar, me llega a emocionar completamente ese autor, pues yo voy a empezar a buscar estos datos biográficos acerca de ese autor. Entonces, es como ahorita que yo me llevo a convertir en un gran fan de algún actor, algún cantante, alguna personalidad que aparezca en los medios de comunicación, y cuando ya me meto y me vuelvo completamente fans de ese personaje, pues voy a buscar y me va a interesar todo lo que tiene que ver con su biografía, todo lo que tiene que ver con sus diferentes obras. Entonces, la hermenéutica clásica, principalmente la hermenéutica del siglo XIX, de principios del siglo XIX, va a decir que la clave de la interpretación de las diferentes obras va a ser el autor. Schleiermacher decía, por ejemplo, que la intención del autor es lo que se tiene que buscar dentro de ese texto, dentro de esa obra. Y lo que pedía este teórico alemán es que yo supiera más que hasta el propio autor, que yo me metiera y me pusiera en sus zapatos para ver cómo escribió la obra, para saber cuál era la intención a la hora de hacer la obra. Entonces, para esta hermenéutica del siglo XIX, esta hermenéutica de carácter romántico, lo más importante es la intención de la obra y la intención de la obra que depende principalmente del autor. Luego, el punto número 3 sería ubicar la obra. Para ubicar la obra, la teoría literaria y también la hermenéutica van a considerar que el género es muy, muy importante para leer la obra. Entonces, si yo sé que es una tragedia, esa va a ser la clave para entrar dentro de la obra. Si yo sé que es una novela de la revolución, esa va a ser la clave para interpretar lo que tiene que ver con la obra. Pero hay determinadas obras que pueden tener varios géneros o que de repente quieran salirse completamente del género, completamente de los cánones que está marcando para las obras. Y entonces yo tengo que buscar cómo voy a interpretar lo que tiene que ver con esa obra. Pero si esta clave de la intención del autor es muy importante, también la ubicación en determinado género. Entonces, de hecho, en la parte de la hermenéutica bíblica, que se estudia durante el siglo XVIII y durante el siglo XIX, y ahorita en el siglo XX, ahorita en el siglo XX yo puedo ir a internet, puedo ir a buscar información en la red y voy a encontrar 500 libros de cómo interpretar la Biblia, o voy a encontrar muchísimos videos de cómo se debe de interpretar la Biblia, y una de las claves que también te van a mencionar es que la Biblia va a manejar muchísimos géneros, ¿no? Entonces no es lo mismo cuando está hablando metafóricamente, cuando está en un salmo, cuando aparece algo de tipo de poema, cuando hay una narración, cuando se están manejando determinados símbolos. Entonces el género me va a determinar y va a ser como una clave de lectura, ¿no? Este, Humberto Eco a veces se burlaba completamente de las lecturas y se burlaba completamente de cómo podían leer las obras. Entonces Humberto Eco decía que el receptor podía cambiar completamente la lectura si leía esa obra como si fuera otro género completamente diferente. Entonces una lectura de una telenovela, que sería algo completamente de melodrama, yo la puedo ver como algo completamente cómico y reírme completamente de lo que está ocurriendo en esa telenovela, porque no la estoy leyendo como un melodrama, sino la trato de leer como algo que sea completamente una comedia. Humberto Eco pone que de repente las obras se convierten tan canónicas, tan intocables, que hay veces que casi se está encerrando el sentido de cómo llegar a esa obra. Él menciona algunos casos relevantes, como sería el caso de Dante,
de la obra la obra de Dante, de la Divina Comedia, que durante el Renacimiento y finales de la Edad Media era como un modelo de cómo se escribía, era un modelo canónico de lo que era la literatura, ¿no? Pero se convirtió tanto en ese modelo que casi siempre era casi como intocable y se trataba principalmente de respetar esta intención del autor, de respetar esta intención que estaba dentro de la obra y que muchas veces todos los críticos principalmente no querían alterar nada absolutamente de lo que estaban leyendo. Otro caso que nos menciona Humberto Eco de la lectura de las obras sería Jane Joyce, y principalmente su obra del Ulises, que dice que es una obra, si bien es una obra completamente moderna, completamente actual, se convierte también en otro canon literario muy importante, y como se convierte en un canon muy importante, también muchas veces va a ser completamente intocable. Lo mismo va a ocurrir para las obras de Homero, lo mismo va a ocurrir para la Biblia. Entonces, Humberto Eco se pregunta que en eso que sería la Biblia, que hay muchísimos libros que hablan acerca de la hermenéutica de la Biblia y de cómo se debe de leer a partir de las palabras, a partir de los personajes, a partir de los contextos, y a partir de los géneros que existen dentro de la Biblia, que se convierte casi en intocable. Muchas veces las diferencias van a ser una lectura que la haga un cristiano, un testigo de Jehová, un evangélico, un protestante, un católico. Ahí sí hay diferentes maneras de leerla, dependiendo del punto de vista ideológico, político o religioso, dependiendo a qué sector religioso yo pertenezco. Pero Humberto Eco pondría, por ejemplo, el caso de la Biblia, que qué pasaría si yo la leyera como si fuera algo de ciencia ficción. Entonces ahí cambiaría completamente mi lectura porque no estaría respetando este género, el género que hablaría de la Biblia y que a su vez dentro del Antiguo o del Nuevo Testamento va a tener diferentes géneros en cómo se está expresando, ¿no? Entonces, si yo leyera la Biblia como si fuera algo de ficción, pues lo primero que me van a decir es que soy hereje, pero estaría siendo una clave completamente que me daría una lectura bien diferente a que si yo lo leo, como me dicen que debo de leer en las diferentes hermenéuticas bíblicas. Entonces, el género me está marcando como ciertas reglas que tiene que cumplir la obra, y no solamente ciertas reglas que tiene que cumplir la obra, sino me está dando una manera de leer la obra. Entonces, si yo trato de buscar la intención del autor, es una manera de leer el texto. Si yo trato de verla a partir del género, sería otra manera de leer el texto. Entonces aquí ya esa precomprensión ya no está siendo una precomprensión completamente abierta, sino que está marcada a partir de mis propios prejuicios y a partir de las guías, a partir de las normas que me dicen que yo debo de leer esa obra. El cuarto punto de la precomprensión a la hora de leer la obra sería ubicar el texto. Yo tengo que ubicar al texto muchas veces dentro de un contexto, pero también tengo que ubicar a ese texto dentro de determinada perspectiva. De hecho, la hermenéutica estaría diciendo que como yo ya tengo esos prejuicios a la hora de ver una película, a la hora de leer un texto, muchas veces en mi mente ya tengo toda una hipótesis de qué se va a tratar y qué significado le voy a dar. Entonces, a partir de mi experiencia anterior, a partir de mis conocimientos y a partir de lo que yo estoy sabiendo de la obra, ya se va a estar como produciendo una hipótesis de qué es lo que va a hacer ese texto y cómo yo lo voy a leer. Entonces ya existe como toda una visión anterior de lo que yo espero encontrar en esa obra. Entonces por eso muchas veces cuando yo voy a ver una obra y una película o leo un libro, muchas veces podría estar diciendo que yo tengo muchos prejuicios para ver esa película o para ver esa obra.
Esto se me ocurre en el caso de la película de Roma, que había tanta publicidad, habían dicho que estaba nominada para tantos premios, habían dicho que era una película tan importante que la gente llegaba con montones de expectativas para ver la película. Lógicamente, si tú vas con tantísimas expectativas a la hora de ver una película o a la hora de leer un libro, lo más seguro es que a lo mejor no te va a gustar ese libro o a lo mejor es que no te va a gustar esa película. Entonces, a mí lo que me gusta hacer un poco análisis de cine, pues muchas veces trato de no influenciarme por lo que dicen otros críticos o por lo que dicen mis amigos. Si yo ya sé lo que dicen mis amigos, o si yo he leído muchas críticas, o si he buscado muchas cosas acerca del contexto del autor, o he buscado lo que se ha dicho acerca de esa obra, entonces puede ser que yo ya tengo muchísimos más prejuicios a la hora de ver esa película. Yo me tengo que hacer cargo de mis prejuicios que ya tengo históricos, culturales, y también de leer críticamente lo que se ha dicho de la obra, lo que se ha dicho del autor, lo que se ha dicho de ese contexto. Entonces, esta primera fase de precomprensión, es muy importante porque ya va a estar definida pues, una teoría, una metodología y una manera en la cual voy a interpretar la obra. Entonces, si yo de repente tengo oh, una, una teoría colonial o una teoría feminista, puede ser que yo vaya a llegar a ciertas bases porque yo ya tengo esa teoría del colonialismo, de que si habla de las razas, de que si habla de la opresión a determinados pueblos, o si yo soy mujer, cuando yo estoy leyendo esa obra, puede ser que yo encuentre determinadas cosas del patriarcado, determinadas cosas machistas dentro de la obra. Entonces, tengo que ser como asumir todos estos prejuicios que yo pueda tener con respecto de la obra. Esto serían los prejuicios que yo tengo de mi historia, los prejuicios que yo tengo de mi experiencia, los prejuicios que yo tengo de mis conocimientos. Pero al hacer esta precomprensión de la obra y al buscar información de la obra, tengo que ser crítico con esta información, con estos conocimientos que yo estoy buscando acerca de la obra. Si yo sigo al pie de la letra lo que me está diciendo en esa obra y cómo la están ubicando al autor, cómo están ubicando la obra dentro de determinada tradición, pues yo la voy a leer casi al pie de la letra, como me están diciendo que la lea, a partir del autor, a partir del género o a partir de cómo se ve esa obra y cómo se valora esa obra. Entonces, para Gadamer, el conocimiento se produciría a partir de que yo no me quedo solamente con mis prejuicios y los prejuicios que me está diciendo esa tradición acerca de esa obra, sino que voy a tratar de ir más allá. Entonces ya la primera etapa de la hermenéutica la podríamos llamar como la parte analítica o como la parte formal. Yo ya tengo este contexto histórico, este contexto cultural en el cual se está desarrollando la obra. Ya más o menos definí mi intención con qué tipo de la obra y cómo voy a estudiar lo que tiene que ver con la obra. Ahora voy a entrar a la parte formal. El estructuralismo, el formalismo, principalmente con Jacobson, principalmente con Roland Barthes y principalmente con ciertas escuelas literarias norteamericanas, le van a dar muchísima importancia a la parte formal. Los formalistas decían que la forma era más importante que el contenido. También en la parte semiótica, la parte formal va a tener muchísima importancia. La primera semiótica quería ver solamente la parte de la forma y no quería ser no quería darle tanta importancia a la parte contextual. Antes de la semiótica y antes del estructuralismo se le daba muchísima importancia a la parte contextual y se trataba de explicar la obra casi desde la parte contextual. Entonces ellos hacían como una determinada burla, que a lo mejor yo no puedo entender la obra de Frida Kahlo solamente porque estaba enferma, o no puedo entender la obra de Miguel Ángel porque era gay. Entonces, esos son factores, pueden ser factores anecdóticos, pueden ser factores que sí pertenecieron a los personajes, pero eso no me ayuda a explicar completamente la obra. Entonces, para el estructuralismo y para la semiótica, la obra se tiene que estudiar principalmente
como obra en sí misma. Y como se tiene que estudiar como la obra en sí misma, se tiene que estudiar desde la parte formal. Entonces, para los estructuralistas, los formalistas y los semióticos, la parte más importante para estudiar la obra sería la parte formal más que la parte contextual. Estas teorías que serían de 50 y 60 de la parte contextual, pues tenían mucho auge. Cuando llega la semiótica en 60, 70 y 80 se le va a dar muchísimo más importancia a la parte formal. Después va a haber un equilibrio en que te van a decir, pues los dos aspectos importan mucho, ¿no? Importa mucho la parte del contexto, pero también importa todo lo que tiene que ver con la parte del contexto. Entonces, contexto más parte formal van a ser muy importantes para llegar a la interpretación de la obra. Entonces, para Gadamer es bien importante la parte del contexto porque estaría hablando de la tradición, estaría hablando de la cultura, estaría hablando de esta valoración que ya tienen las diferentes obras. Bueno, en la parte analítica o la parte textual, este, yo tengo que ver principalmente la parte de los paratextos y esta de la parte de los paratextos, ahorita lo tengo, aquí que tengo un libro a la mano. La parte paratextual sería lo que está un poquito antes de la obra. Cuando tú lees la obra, ya hay partes antes de la obra. Entonces las partes antes de la obra sería la portada, el tipo de letra, si tiene una fotografía, sería también el índice, sería también la bibliografía, sería la nota de presentación a la obra, la nota de presentación al autor, las citas que se están haciendo con respecto a esa obra. De hecho, para entender una obra del pasado, si es una obra de los griegos o si es una obra de la Edad Media, va a tener muchísimas notas que te van a estar explicando todo lo que se refiere a los significados, a los personajes y a por qué se estaban utilizando esas determinadas categorías. A mí, uno de los libros que se me ha hecho más difícil de entender es la retórica. Si tú compras la retórica y no trae ninguna nota, pues no vas a entender nada, porque muchas palabras son palabras completamente técnicas, son palabras que están del griego y muchas veces como están traducidas no van a tener los mismos significados. Pero si compras la versión en la editorial Gredos, va a tener tantas notas que te va a remitir a los otros libros de Aristóteles y a las otras categorías de Aristóteles, y muchas veces no solamente a los libros y a las categorías de Aristóteles, sino lo va a relacionar con otras retóricas o lo va a relacionar con cómo se están traduciendo los diferentes términos del griego al español y cómo a veces hay un desfase entre el término griego y el término en español. De hecho, los hermeneutas, principalmente Heidegger y también Gadamer, trataban de devolverle el significado original a las palabras en griego. Muchas veces tradujeron esas palabras de griego al alemán, al francés, al español, pero muchas veces el concepto no va a corresponder exactamente a las diferentes lenguas. Entonces yo tengo que ver todos estos paratextos, que serían las notas, que serían los índices, que sería la portada, que sería la presentación de los autores. Y en la parte de ubicar el texto está que sería toda la parte del contexto, ¿no? Entonces, en toda la parte del contexto tengo que ver estos contextos que tienen que ver con lo social, con lo político, con lo cultural. Gadamer no le va a llamar contextos, le va a llamar la tradición. Toda obra estaría escrita dentro de una tradición. Toda práctica estaría escrita dentro de una tradición. Entonces, cuando yo escribo, me tengo que ceñir a esa tradición. Cuando yo interpreto, cuando yo analizo, me tengo que ceñir a determinadas tradiciones. Y lógicamente, pues no son iguales las tradiciones de un hermeneuta alemán o de un analista de otro determinado país. Entonces hay una tradición y lo que te dice Gadamer es que nosotros somos producto de esas diferentes tradiciones. No solamente somos productos de esas tradiciones, sino también las obras son producto de una tradición. Entonces muchas veces un autor o un escritor lo tengo que ver
con determinado movimiento artístico, con determinado estilo, con determinadas influencias. Entonces las obras pertenecen a una tradición y esa tradición muchas veces yo la tengo que entender para ver de dónde salió ese libro, para ver de dónde salió esa escritura. Entonces, por ejemplo, en el caso de Carlos Fuentes, se dice que seguía la tradición de los escritores norteamericanos y también de los escritores ingleses, entonces principalmente de Faulkner y principalmente a lo mejor de Virginia Woolf, en este que sería el monólogo interior. Entonces muchas veces cuando uno está interpretando a Carlos Fuentes, se marca esta gran influencia que va a tener en Faulkner. También a veces a los escritores puede ser que estén rompiendo completamente con su tradición. Por ejemplo, García Márquez en sus obras va a estar manejando el realismo mágico, y este realismo mágico pues se consideraría completamente novedoso, completamente nuevo, y por eso sería candidato a un premio Nobel, porque está buscando un realismo combinado con lo mágico, que tiene que ver principalmente con la magia latinoamericana, con la magia de Colombia, con la magia de Bogotá. Luego, en el contexto, también tendría que ver las estructuras discursivas que están dentro de ese texto. Las escrituras discursivas, aquí sería lo que tiene que ver con la gramática, a qué receptor está enviando ese mensaje, y principalmente las estructuras ideológicas. La semiótica y el marxismo han recalcado muchísimo la importancia de las estructuras ideológicas, porque también si una obra funciona como algo artístico, un cuadro, una literatura, a veces atrás de la función que sería primeramente artística, va a existir una función ideológica. Se me ocurre que también en el caso de la filosofía, también existe esta visión ideológica, y ahorita, por ejemplo, a Heidegger se relaciona completamente con el nazismo, y entonces se dice que su estructura y que a lo mejor sus escritos están funcionando a favor de esa ideología, de la ideología nazista, ¿no? También hay otros filósofos alemanes que se les ha relacionado con el racismo, principalmente. Entonces, hay que buscar qué hay atrás de estas estructuras ideológicas. Bueno, esto del contexto, allí tendríamos que ver que la obra va a tener una estructura, y esta estructura yo la tengo que encontrar. La estructura de la obra, casi siempre se menciona que la estructura y el fondo de la obra están perfectamente interrelacionados, la parte de la estructura con la parte del contenido. Entonces, la teoría clásica de la literatura te decía que debe haber un equilibrio entre esto que sería la forma y entre esto que sería el mundo. La otra parte, o el otro punto importante sería el mundo representado. La literatura, las películas, hasta las noticias están representando un mundo, no son el mundo real, son un mundo de ficción. Para el caso del cine se dice que también de los documentales sería un mundo representado, porque aunque sea un documental no puede captar al 100% de la realidad, sino que en muchos documentales también va a existir lo que tiene que ver con la puesta en escena. Hay un cineasta que se llamaba Robert Flaherty, que se fue al Polo Norte y grababa a los esquimales, pero muchas veces se le cuestionó pues, que también había ciertos elementos de puesta en escena, porque los personajes caminaban, los hacía entrar, los hacía salir, entonces como que estaban representando frente a la cámara. También en la parte de contexto ya vimos que está la retórica y está el estilo. Este estilo, que sería del autor, también a veces va a parecer un estilo de una época determinada, y la retórica sería ese manejo de la elocuencia, ese manejo para que se vea más bello aquello que yo estoy diciendo o aquello que yo estoy escribiendo. En el caso de cuando yo hablo, cuando yo escribo, los adjetivos pueden ser muy muy importantes. Y ya también vimos en el video cómo Gadamer explica que para hablar bien tengo que poner cierta intención,
cierto manejo de las palabras, cierto ritmo en todo aquello que estoy diciendo. Entonces la obra tiene una estructura, pero también va a tener unas estrategias discursivas. Cómo te presento el problema, cómo te desarrollo el problema, cómo va a haber ciertos oponentes a ese héroe para que no consiga aquello que desea. Y muchas veces, cómo voy a rematar mi historia, qué final le voy a dar. Entonces hay una estrategia discursiva en el tono de hablar, en cómo se presentan los personajes, cómo se presentan las acciones y cómo voy a concluir con mi historia. Esa sería la parte del contexto. Luego vendría las estructuras de mediación. Aquí estaría la parte intertextual cuando habla de otras obras, cuando menciona a otros autores, y la parte interdiscursiva. La parte interdiscursiva sería esos motivos, esas isotopias que están repitiendo todo el tiempo. Entonces hay temas, hay isotopias que se repiten en determinados autores. Esto no sé si ya se los mencioné en el otro video, que por ejemplo Salvador Dalí serían los relojes, en Frida Kahlo sería el venadito, sería el chango, ciertos elementos que están repitiendo todo el tiempo. También de las estructuras de mediación estaría las cogniciones, cómo presento ese mundo, si es un mundo de ficción, si pretende ser un mundo más realista, si pretende ser un mundo que esté sustentado en documentos, cómo es la cognición de esa obra. Y para la parte de la hermenéutica, la parte de la hermenéutica pues te va a hablar que existe un contenido, que existe una forma, que existe una estructura, que existen estrategias discursivas, pero también los otros autores veíamos que también veían que existían estructuras ideológicas, pero algo que le interesa muchísimo estudiar a la hermenéutica sería la parte de lo que ya hemos estado viendo a lo largo del semestre, los mitos y los símbolos. Entonces muchas veces me están contando una historia, pero atrás de esa historia que me están contando puede estar basada en muchos mitos y en muchos símbolos. Entonces también el significado de la obra, la significación de la obra, puede ser que esté transmitida a partir de mitos antiguos, más modernos, o mitos que están creando recientemente, y a partir de todos los símbolos que se están dando. Entonces la obra tendría una estructura formal, la obra tendría una estructura de contenido, pero también tendría todo un tejido simbólico. Ese tejido simbólico que puede existir en la literatura, que puede existir en una película, que puede existir hasta en la publicidad, ese tejido simbólico le interesa muchísimo estudiarlo a la parte de la hermenéutica. Entonces muchas veces a lo mejor la parte de la hermenéutica va a ser, no le va a interesar tanto la parte sintáctica, la parte semántica, no le va a interesar la parte mitológica, la parte de los tejidos simbólicos que van a existir dentro de las obras. Aquí en esto faltó mitos, símbolos, metáforas. Un gran teórico que sería Paul Ricoeur, él va a estudiar todo lo que tiene que ver con las metáforas. Entonces está haciendo una estructura formal, está haciendo una estructura de contenido, pero también existiría una estructura simbólica, metafórica, mitológica. Y esta estructura simbólica, mitológica, metafórica, lo estudiaría principalmente la hermenéutica. Entonces Heidegger estudió poemas, Gadamer estudió poemas, Ricoeur trató de ver los mitos y los símbolos dentro de los aspectos bíblicos. Entonces es muy muy importante esta parte de símbolos, esta parte de las metáforas, porque sería otro plano. Entonces muchas veces ese plano simbólico, ese tejido metafórico, va a ser muy importante dentro de las diferentes obras. Entonces aquí estamos comprendiendo el texto. Como estamos comprendiendo el texto, pues tengo que comprender todo lo que tiene que ver con la parte contextual, tengo que comprender todo lo que tiene que ver con la fase formal. Yo estaba tratando de hacer un modelo de análisis, y para mí otro nivel muy muy importante sería de los mitos, de los símbolos, de las metáforas, ¿no? Entonces para mí sería un nivel tan importante, que sería otro nivel más que va a tener la obra, ¿no? El mitológico y simbólico. Entonces, para comprender el texto, tengo que ver la parte contextual, la parte formal,
y la parte mitológica simbólica. Entonces ahí va a haber esto que vimos también en otra clase, ese encuentro de horizontes entre yo que estoy situado en este presente, que voy a buscar el significado, el sentido de esa obra que está haciendo en un pasado. O también puede ser una obra que esté en ese presente, pero que corresponda a otro lugar completamente diferente, cuando yo quiero leer una novela o una película japonesa, o cuando yo quiero leer una novela de Alemania, ¿no? Entonces muchas veces en el caso de la filosofía se dice que si tú quieres ser filósofo, pues tienes que saber alemán, porque si vas a leer a muchos de los grandes filósofos que escriben en alemán, vas a entender muy poco si solamente sabes español. Entonces tengo que, para comprender, tiene que haber ese encuentro entre la obra y el receptor, entre la intención del autor y mi propia intención. Hay un encuentro de horizontes, hay un encuentro de, de significados. Entonces, Riquet lo llama como un conflicto de interpretaciones y Humberto Eco pediría un equilibrio entre la intención del autor y la intención del receptor. Entonces, ya sea que sea un conflicto, ya sea que sea una fusión, como lo llama Gadamer, tiene que haber ese encuentro entre receptor y obra. Entonces Gadamer menciona que para que se pueda dar el significado, tiene que llegar un nuevo lector a leer esa obra. Si no existe ese nuevo lector a leer esa obra, que llegue con su propia cultura, con su propia experiencia, con sus propios conocimientos, pues no se va a poder producir esto que sería el significado. Y la última parte sería valorar el texto. Pero para valorar el texto, pues también tengo que llegar a la interpretación. En la interpretación, ahí como que todo esto, estos dos aspectos, muchas veces son así como, van a tener cierta objetividad, cierta claridad, este, eh, ciertas reglas, pero y muchas veces estos aspectos de contexto y estos aspectos de la forma, y hasta a veces los mitos y los símbolos, son cosas eh, que están presentes, que están latentes, pero la obra también va a tener ciertas cosas que están implícitas. Entonces lo que está implícito es lo que no se dice, lo que no puedo encontrar a veces la frase o a veces las palabras para decir que así son las cosas. Entonces el primer aspecto sería la sociedad y los valores promovidos y cuestionados por el texto. Eso yo ya lo tengo que deducir implícitamente de qué me está hablando el texto y de qué valores me está hablando el texto. Y luego vendrían todas las demás implicaciones que va a tener ese texto, que va a tener esa obra. Entonces yo tengo que sacar las implicaciones sociales, políticas, ideológicas, genéricas, ecológicas, étnicas, culturales, epistémicas, este, que existen dentro de esa obra. Entonces aquí estaría todo lo que tiene que ver con la interpretación y todo lo que tiene que ver con la construcción, con la valoración de esa obra. Cosas que yo estoy deduciendo implícitamente, que aparecen y que yo por haber estudiado el contexto, por haber estudiado la obra, voy a interpretar, voy a sacar implicaciones de eso que yo estoy leyendo. Entonces, cuando ya conozco el autor, cuando ya conozco la obra, cuando ya conozco la estructura de la obra, cuando yo conozco a qué aspectos intelectuales se está refiriendo la obra, puedo sacar estas implicaciones culturales, sociales, políticas, estéticas. Y como yo conozco la obra, como yo conozco el autor, puedo ver las filias y las fobias que va a tener la obra, las filias y las fobias que va a tener los diferentes autores. Aquí Roland Barthes decía que siempre había un guiño entre el emisor y el receptor. Entonces, cuando yo veía una fotografía, los valores de ese emisor correspondían con los valores míos. Esos valores, como diríamos, los valores estéticos, los valores morales, los valores ideológicos de ese autor conmigo mismo, ¿no? Entonces, sí, muchas veces el emisor me estaba enviando valores ideológicos, valores morales contrarios a los míos, pues lo más seguro es que no me iba a gustar esa obra, a menos de que sea un gran emisor, un gran autor, un gran escritor que cuestione los valores que yo tengo y haga y me convenza que yo cambie y crea los valores que me está proponiendo ese autor.
Entonces va a haber diferentes filias, diferentes formas. Y si ya conozco la obra y conozco al autor y yo ya sé con qué intención estoy yendo hacia la obra, puedo deducir la actitud y la posición que tiene ese autor. Entonces yo puedo decir que es un autor de derecha, un autor que está favoreciendo a las élites, un autor que está favoreciendo discriminación, un autor que ve muy mal a los indígenas o que ve muy mal a los obreros. Yo voy a encontrar la posición de los diferentes autores. Entonces, esta última parte sería la parte interpretativa. Entonces, la hermenéutica y Gadamer te pediría ubicarte en el contexto, irte a la parte formal y ya la parte más importante que se va a hacer dentro del campo de la hermenéutica sería la parte de explicación e interpretación. Lógicamente en la hermenéutica está comprender, tengo que comprender qué quiero hacer con el texto, tengo que comprender cómo voy a ubicar al texto, tengo que comprender cuál es la forma del texto, tengo que comprender los mitos y los símbolos que me está diciendo ese texto y tengo que comprender la postura del autor, la postura dentro de la obra en un contexto sociocultural más amplio. Cuando estoy comprendiendo estos cuatro aspectos de valores, implicaciones, fobias y posiciones, ya puedo llegar a valorar el texto. Tengo que llegar a esta etapa, que sería la etapa última, la etapa de interpretación. Entonces hay toda una parte de comprensión y hay una parte que tiene que ver con la interpretación. Pero para poder comprender, tengo que ubicar contextualmente, tengo que ubicar ese texto, llegar a la comprensión, y llegar a la comprensión es fusionar estos dos horizontes, estas dos visiones de mundo, entre el autor y entre el receptor, para llegar a interpretar. Pero Gadamer, pues diría muchas veces que no solamente yo llego a interpretar la obra, no solamente llego al sentido de la obra, sino que muchas veces yo me apropio de ese sentido. Esa obra me está cambiando a mí mismo y como esa obra me está cambiando a sí mismo, me está transformando. Entonces una visión de mundo que se me propone, pero esa visión de mundo puede llegar a cambiarme, puede llegar a hacerme completamente diferente, ¿no? Entonces yo me estoy apropiando de esos significados que me estoy recibiendo de la obra, yo me estoy apropiando de ese sentido y cuando yo ya me apropio de esa obra, puedo reinterpretar esa obra y puedo reinterpretar esa obra y esa reinterpretación que yo estoy haciendo o ese análisis que yo estoy haciendo de la obra va a llegar otra vez a la tradición. Va a llegar otra vez a la tradición y así se estaría produciendo un conocimiento nuevo, ¿no? Haciéndome primero eh, consciente de mis prejuicios, consciente de la tradición, de lo que se ha dicho acerca de la obra, de lo que se ha dicho el autor, yendo a buscar las significaciones, los sentidos, los mitos y interpretando a todo lo que tiene que ver con esa obra. Entonces, para Gadamer estaría habiendo un diálogo completo entre la obra y el receptor, estaría habiendo un diálogo, una conversación entre ese autor y ese receptor. Entonces, cuando está habiendo ese diálogo entre el emisor y el receptor, se va a producir esa fusión de horizontes. Entonces, para Gadamer no habría una verdad absoluta dentro de la obra, sino por el contrario, estaría siendo ese diálogo, esa escucha, ese oír a la obra y esa escucha profunda, esa escucha de lo que Gadamer menciona, que es lo no dicho, lo que de repente está en mi mente, y eso que es la parte de lo no dicho, este, está cambiando. Me está cambiando a mí mismo, va a producir una verdad en mí, va a producir esa verdad que es la verdad de la obra de arte, pero esa verdad de la obra de arte sería relativa, porque si yo le doy otra lectura, va a cambiar y va a llegar a una nueva verdad. Y si alguien vuelve a estudiar la obra, va a llegar a otras verdades diferentes y va a estar moviendo a la tradición. Pero yo siempre parto de la tradición para encontrar
la interpretación, el significado del texto. Esto ya vimos también lo que será el círculo hermenéutico, que se parte de esta tradición, de estos prejuicios, para llegar a un conocimiento nuevo y para que se integre dentro de esa tradición, pero si alguien hace una nueva lectura, va a dar una nueva verdad. También estaría implícito lo que también habíamos dicho, que la obra es completamente histórica, que yo soy completamente histórico y va a ser un encuentro de dos historias diferentes en busca de una verdad. Cuando, cuando se realiza esa verdad, es entre comillas porque es una verdad histórica, va a cambiar mi interpretación, va a cambiar las interpretaciones de la obra, porque serían completamente históricas, porque el sentido está cambiando, porque las interpretaciones están cambiando. Entonces, como las interpretaciones y los sentidos están cambiando, solamente sería una verdad relativa, pero, sin embargo, dentro de la obra encierra algo oculto, algo misterioso, algo profundo, y a eso trata de llegar el hermeneuta. Y para poder llegar a esa profundidad de la obra, tengo que realizar este diálogo, esta fusión de horizontes entre la obra y yo mismo, entre la visión de mundo mía y la visión de obra, la visión de mundo de la obra. Entonces siempre resulta en un diálogo, en un encuentro, en una escucha, en una conversación entre dos sujetos diferentes que quieren llegar a comprenderse. Y estos dos sujetos diferentes que quieren llegar a comprenderse andan en una búsqueda de verdad, andan en una búsqueda de sentido, andan en búsqueda de la comprensión, andan en búsqueda de interpretar el mundo. Esto los hermeneutas van a mencionar que este querer comprender el mundo y este querer interpretar al mundo, pues es una de las características más importantes de los seres humanos. Si bien ya habíamos visto con la semiótica que nosotros somos un ser de símbolos, un hombre simbólico, también somos hombres este, que queremos comprender, que queremos interpretar. Entonces la hermenéutica es este arte de comprender, este arte de interpretar, este arte de traducir al mundo, este arte de comprender la vida, de comprender el mundus. Bueno, vamos a pasar a las preguntas con respecto a este modelo, que si bien es un modelo completamente literario, le podemos agregar las características importantes de Gadamer, de comprensión, símbolo, interpretación. De esas categorías de interpretación, apropiación y reinterpretación de lo que yo estoy haciendo. Entonces, hay una interpretación, hay una apropiación, pero después vendría una reinterpretación de eso mismo que ya interpreté. Entonces siempre estamos interpretando y reinterpretando, interpretando y reinterpretando. Estamos interpretando y reinterpretando porque siempre nos ubicamos en un lugar diferente en la historia, en un lugar diferente de nuestra visión de mundo, en un lugar diferente de nuestros conocimientos. Eso sería todo. Gracias.